Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 162 y el título de la reflexión de hoy es El lugar correcto en el momento indicado. Las lecturas las encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulos 7 y 8, en el libro de Proverbios, capítulo 11, y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 22 al 42. Hoy la palabra de Dios nos muestra que el Señor obra de maneras sorprendentes y que coloca a las personas correctas en el lugar correcto y en el momento indicado para cumplir sus propósitos. Lo que para nosotros puede parecer una coincidencia, para Dios forma parte de un plan perfecto que Él dirige con sabiduría y amor. Mire que yo estas cosas ya no les digo coincidencias, sino diosidencias, porque son esos encuentros maravillosos que Dios hace para bendecirnos y para bendecir a otros. Creo que te ha pasado en ocasiones cuando sientes desde lo profundo de tu ser que te dice, veías algo, llama a una persona y cuando te dice, ay, yo necesitaba eso. Esas son las citas divinas. En Segunda de Reyes, capítulo 7, encontramos a Samaria viviendo una situación de desesperanza. El hambre era tan extrema que parecía imposible encontrar una salida. Sin embargo, Dios habló por medio del profeta Eliseo y prometió que en un solo día la situación cambiaría completamente. La reacción de uno de los oficiales del rey fue la incredulidad. Miró las circunstancias y concluyó que eso era imposible, o sea, no creía en el gran poder de Dios. Mientras tanto, a las afueras de la ciudad, 4 leprosos tomaron una decisión que cambiaría la historia. Eran hombres rechazados por la sociedad, sin prestigio ni influencia. Ustedes saben que el leproso era confinado a vivir a las afueras de la ciudad. Ellos no tenían nada que perder. Entonces, tomaron una decisión. Ellos dejaron que Dios les hablara y fueron ellos los que descubrieron que el ejército sirio había huido y que el pueblo les había dejado una gran provisión. Ellos supieron escuchar ese llamado y avanzaron y no dejaron que el miedo los paralizara porque no tenían nada que perder. Como decían, si morimos, vamos a morir fuera del pueblo. Si entramos al pueblo, podemos morir allá. Pero pues el destino para ellos iba a ser igual. Pero ganaron mucho. Entonces hay que aprender a escuchar esa voz de Dios dentro de nosotros, porque ella es la que marca la diferencia en nuestras vidas. Porque este relato nos enseña que Dios obra de una lógica muy diferente a la de nosotros. Él obra de maneras que nosotros no podemos comprender y usa personas sencillas, humildes y aparentemente insignificantes. Para el mundo lo pueden ser, pero para Dios no. Son parte esencial para manifestar su poder y cumplir todas sus promesas, porque es la única manera de que nosotros no saquemos el efod. ¿Y qué es el efod? O sea, pensar que es por nuestras habilidades, por nuestro talento, por nuestras fuerzas, cuando realmente es Dios orquestando cada cosa. Segunda de Reyes, capítulo 7. Entonces Eliseo dijo, oigan la palabra del Señor, así ha dicho el Señor, mañana a esta hora 10 kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por una moneda de plata, y también por una moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios, si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices? Y Eliseo dijo, de eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos que se decían el uno al otro, ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que hay allí dentro. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos.
nada tenían que perder. Al caer la noche se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruidos de caballo y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron: al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron para ponerse a salvo, abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como está. Ves que el Señor puede mandar pánico, puede mandar muchas cosas para derrotar a nuestros enemigos y que huyan despavoridos de nosotros, para que vean que es Él, es su gran poder, no somos nosotros. Y cada palabra de la Biblia es vigente hoy. Si Él lo hizo en el Antiguo, también lo hace hoy en el Nuevo. Es cuestión de creer, de vivir bajo la cobertura de Dios, aceptando lo que Cristo ganó para nosotros y pidiendo esa obediencia que Él tuvo, la obediencia en el amor, de comprender y entender que todo lo que Dios quiere es que vivamos en libertad y que seamos luz en todos los lugares. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y beber. Se llevaron de allí plata y oro y vestidos y todo eso lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Pero luego se dijeron uno al otro: lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros no las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos les dijeron a los guardias: fuimos al campamento de los sirios y no vimos ni oímos allí a nadie. Solo vimos caballos y asnos atados y el campamento intacto. A grandes gritos los porteros anunciaron esto en el palacio del rey, y esa misma noche el rey se levantó y les dijo a sus oficiales: yo les voy a decir qué es lo que los sirios piensan hacer con nosotros. Como saben que tenemos hambre, han salido de sus tiendas y se han escondido en el campo, pues piensan: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. En respuesta, uno de sus oficiales dijo: puesto que los caballos que aún quedan van a morir, como han muerto ya la gran parte de los israelitas, enviemos a algunos de nosotros con 5 de los caballos que aún quedan vivos en la ciudad para ver qué sucede. Se tomaron entonces 2 carros y caballos y el rey envió gente al campamento de los sirios con la orden de ir y ver. Los enviados del rey partieron y llegaron hasta el Jordán y vieron por todo el camino había vestidos y objetos por el suelo, que en su premura los sirios habían ido arrojando. Luego volvieron y le comunicaron esto al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y conforme a la palabra del Señor, 10 kilos de flor de harina y 20 kilos de cebada se vendieron por una moneda de plata. El rey ordenó a su principal ayudante mantenerse a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló y ahí mismo murió, tal como lo había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Todo sucedió tal como lo había predicho el varón de Dios. Se lo había anticipado al rey cuando dijo: mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, 20 kilos de cebada o 10 kilos de flor de harina se venderán por una moneda de plata. Pero aquel ayudante principal le había respondido al varón de Dios: si el Señor abriera las ventanas del cielo, sucedería esto que dices. Y el varón de Dios le había contestado: tú mismo serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Y así sucedió, porque el pueblo le atropelló a la entrada de la ciudad y allí mismo murió. Vemos que cuando es algo que Dios ha dicho, realmente se cumple todo lo que Él ha pronunciado. A veces nosotros creemos escuchar la voz de Dios y a veces no es. Por eso siempre hay que poder discernir qué es lo que Dios está hablando, porque si es la certeza y la seguridad, eso se va a dar. El tiempo realmente solo lo sabe Dios, porque el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto porque ellos lo decidieron así, porque la distancia era de solo 3 meses. Pero no fue fácil sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Entonces, para recibir lo que Dios
tiene para nuestra vida, hay que vivir un proceso. El proceso depende de qué tanto nosotros queremos dejarnos transformar, moldear por la gracia de Dios. En el capítulo 8 vemos otro ejemplo de la providencia divina. La mujer sunamita regresa después de 7 años de ausencia para reclamar sus tierras. Justo en el momento en que llega ante el rey, Jesse estaba relatando el milagro de la resurrección de su hijo. No fue casualidad, Dios había preparado cada detalle para que ella recibiera justicia y restauración. El Señor sigue siendo experto en abrir puertas y coordinar circunstancias que nosotros jamás podríamos organizar. La sunamita recupera sus bienes. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él le había devuelto la vida y le dijo: prepárate a partir con toda tu familia y ve a vivir donde puedas. El Señor va a hacer que haya una gran hambruna en el país, la cual durará 7 años. La mujer se dispuso a acatar las instrucciones del varón de Dios y junto con su familia se fue al país de los filisteos y allá vivió 7 años. Pasados los 7 años, la mujer volvió de ese país y fue a rogarle al rey que lo restituyera en su casa y sus tierras. El rey estaba en ese momento hablando con Jesse, el criado del varón de Dios, y le decía: por favor, háblame de todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Jesse le contaba al rey cómo Eliseo le había devuelto la vida a un muerto, la madre del hijo resucitado por Eliseo llegó a pedirle al rey la devolución de su casa y de sus tierras. Jesse entonces exclamó: Su Majestad, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ella le contó todo. Entonces el rey llamó a un oficial y le ordenó: haz que a esa mujer se le devuelva todo lo que era suyo y todo lo que sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora. Mire que vemos que la sunamita estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, porque ella podía ir en otro tiempo, pero no. Fue cuando Jesse estaba hablando con el rey. ¿Para qué? Pues para que ella corroborara la historia y él le devolviera eso en correspondencia con las bendiciones que Dios le estaba dando. O sea, fue Dios el que organizó eso para que ella pudiera volver a su casa, porque él la bendijo por lo que ella había hecho con Eliseo de manera desinteresada. ¿Cuántas veces el Señor no orquesta esas citas divinas con nosotros? ¿Cuántas veces no nos hace ir a un lugar? ¿Cuántas veces no evita cosas para que estemos en el lugar correcto en el momento indicado? No reneguemos cuando pasa algo, porque es Dios librándote de muchas cosas y es Dios llevándote hacia propósitos que tú ni sabes, conectándote con personas correctas, uniendo familias, uniendo propósitos. Hazael llega a ser rey de Siria. Después de eso, Eliseo se fue a Damasco. El rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo, y cuando le avisaron que el varón de Dios estaba allí, el rey le dijo a Hazael: ve a recibir al varón de Dios y llévale un presente. Consulta por medio de él al Señor y pregúntale si yo sanaré de esta enfermedad. Hazael escogió un presente de entre los bienes de Damasco y junto con 40 camellos cargados fue al encuentro del varón de Dios. Cuando llegó ante él le dijo: el rey Ben-Hadad de Siria, que es como tu hijo, me ha enviado para que te pregunte si va a sanar de su enfermedad. Eliseo le dijo: ve y dile que ciertamente sanará. Sin embargo, el Señor me ha revelado que Ben-Hadad inevitablemente morirá. Y el varón de Dios se quedó mirándolo fijamente y hasta que Hazael se ruborizó. De pronto el varón de Dios prorrumpió en llanto y Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? El varón de Dios respondió: lloro porque sé que harás mucho mal a los israelitas, sé que los prenderás fuego a sus fortalezas, que a sus jóvenes los matarás a filo de espada y que a sus niños los estrellarás contra el suelo y que a sus mujeres embarazadas las abrirás en canal. Hazael objetó: pero ¿quién es tu siervo sino un perro? ¿Cómo podría hacer algo tan formidable? Y Eliseo respondió: el Señor me ha revelado que tú vas a ser rey de Siria. Cuando Hazael se fue y volvió con su amo, éste le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y Hazael respondió: me dijo que ciertamente sanarás.
Pero al día siguiente Hazael tomó un paño, lo remojó en agua y se lo puso a Ben-Hadad sobre el rostro, y Ben-Hadad murió. En su lugar reinó Hazael. Vemos que Eliseo vio el corazón de Hazael. Dios le permitió ver eso y sabía que el rey no iba a morir por la enfermedad, sino porque él iba a matarlo para usurpar el trono. Dios ve y sabe todas nuestras decisiones hacia dónde nos van a llevar, hacia dónde nos van a conducir. Por eso Él nos guía si nosotros nos dejamos. Aprovecharemos y disfrutaremos de esos encuentros divinos para transformación de las personas y de nosotros mismos. Reinado de Jorán de Judá. En el 5º año de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, y mientras Josafat era rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Su conducta fue la de los reyes de Israel, pues actuó como la familia de Ahab. Hizo lo malo a los ojos del Señor, y una hija de Ahab fue su mujer. Pero por causa de David su siervo, el Señor no quiso destruir a Judá, pues le había prometido a David que siempre mantendría viva su dinastía y la de sus hijos. En los días de Jorán, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Entonces Jorán se enfiló hacia Zair con todos sus carros, pero los de Edom los atacaron y los rodearon. Entonces Jorán y los capitanes de sus carros se abrieron paso durante la noche y logró que su ejército escapara a su campamento. Sin embargo, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy, y también Libna se rebeló en el mismo tiempo. Los demás hechos de Jorán y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Jorán se reunió con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó Ocosías, su hijo. Reinado de Ocosías de Judá. Jorán, hijo de Ahab, tenía 12 años de reinar sobre Israel cuando Ocosías, hijo de Jorán, comenzó a reinar sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era hija del rey Omri de Israel. Como era yerno de la casa de Ahab, siguió el mal ejemplo de su familia y, al igual que la casa de Ahab, hizo lo malo a los ojos del Señor. Ocosías se unió con Jorán, hijo de Ahab, y juntos marcharon a Ramón de Galat para pelear contra el rey Hazael de Siria, pero los sirios hirieron a Jorán, por lo que el rey Jorán volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón cuando peleó contra el rey Hazael de Siria. Por eso Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitar a Jorán, hijo de Ahab, en Jezreel, pues estaba enfermo. Proverbios capítulo 11 nos recuerda que Dios bendice la integridad, la humildad y la generosidad. El mundo suele confiar en las riquezas, la influencia o la fuerza humana, pero la Escritura afirma que la verdadera seguridad se encuentra en caminar rectamente delante de Dios. Quien vive conforme a sus principios puede confiar en que el Señor guiará sus pasos, aun cuando no entienda completamente el camino. O sea, para que Dios nos lleve al lugar correcto en el momento indicado, nosotros debemos vivir conforme a Cristo nos mostró cuando vivió acá en la tierra, conforme a sus principios. Y recordemos que los principios de Dios son dos, se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a ti mismo, porque cuando tú amas, tú no dañas a nadie. Y es reconocernos que somos débiles y pecadores, y el Espíritu nos va proporcionando de todo lo que necesitamos para vivir en santidad, porque es gracia, no es nuestro esfuerzo, no es el más pilo el que más pueda vencer la tentación por sí mismo, no, es que la gracia va entrando y te va liberando de todas esas cadenas y tú vas dejando de pecar porque permites que tu espíritu sea más fuerte que los deseos y empiezas a decidir bien. Y cada vez que tú decides bien, todo eso que te atraía pierde esa atracción. Si tú quieres el cuidado de Dios, ser
como un consentido de Dios, o sea, esos íntimos, pues debes escucharle y debes vivir como Cristo vivió, seguir muriendo a todo lo que la oscuridad ha querido plantar en ti que no te pertenece. Proverbios 11. Al Señor le repugnan las pesas falsas, pero le agradan las pesas cabales. O sea, no le gusta el engaño, que tú te aproveches de otra persona. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. De nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia te librará de la muerte. La justicia corrige el rumbo del hombre cabal, pero el impío tropieza por su maldad. La justicia de los rectos los pone a salvo, pero a los pecadores los atrapa su pecado. Con el malvado muere su esperanza, muere la expectación de los malvados. El justo se libra de la tribulación y su lugar lo ocupa el impío. El impío daña a su prójimo con sus labios, pero a los justos los salva la sabiduría. Si a los justos les va bien, la ciudad se alegrará. También hay fiesta cuando los impíos perecen. La bendición de los justos enaltece a la ciudad. La boca de los impíos la trastorna. El falto de cordura menosprecia a su prójimo. El hombre prudente sabe guardar silencio. Quien es chismoso da a conocer el secreto. Quien es ecuánime es también reservado. Cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. Avala a un extraño y vivirás angustiado. Evita dar fianzas y vivirás tranquilo. La mujer agraciada acrecienta su honra. La gente violenta acrecienta sus riquezas. El hombre de bien se hace bien a sí mismo. El hombre cruel a sí mismo se hace daño. Las obras del malvado no tienen sustento. Sembrar la justicia tiene un premio seguro. La justicia conduce a la vida. El seguir el mal conduce a la muerte. El Señor detesta el corazón perverso, pero ama a los que van por el camino recto. Tarde o temprano el malvado será castigado, pero los justos y los suyos saldrán bien librados. La mujer bella pero fatua es como argolla de oro en hocico de cerdo. Los justos solo abrigan buenos deseos. La esperanza de los impíos es el enojo. A quienes reparten más se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. El que es generoso recibe más. Eso es increíble, pero es cierto. El que es magnánimo prospera. El que sacia a otros será saciado. Al que acapara el trigo, el pueblo lo maldice, pero bendice al que lo vende. El que procura el bien es bien favorecido. Al que procura el mal le sobreviene. El que confía en sus riquezas fracasa. Los justos en cambio reverdecen como ramas. El que trastorna su casa hereda el viento. El necio acaba siendo esclavo del sabio. El fruto del justo es árbol de vida. El que arrebata la vida no es sabio. El justo recibe su recompensa en la tierra, y también el impío y el pecador. O sea, cada uno recibe lo que siembra. Lo que siembra es lo que vamos a cosechar. Si tú siembras para la luz, recibirás solo los frutos de la luz. Si tú siembras para la oscuridad, recibirás todos los frutos de la oscuridad, o sea, todo lo que lleva a la destrucción y a la muerte. En Juan 10, Jesús vuelve a declarar quién es realmente. Aunque muchos lo rechazan, sus obras dan testimonio de su identidad. Él afirma: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La diferencia entre quienes creían y quienes rechazaban a Jesús no estaba en la cantidad de evidencias, sino en la disposición de su corazón para escuchar la voz de Dios. Esta verdad sigue hoy siendo muy relevante. Muchas veces pedimos dirección, respuestas o milagros, pero no queremos escuchar a Dios. Escuchamos la voz de nuestro propio ego. Debemos tener un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón atento que lo escucha en cada circunstancia, que lo escucha en las personas, que lo escucha en todo. Quienes aprenden a escuchar la voz del Señor descubren que Él los guía hacia lugares correctos, abre las puertas adecuadas y los sostiene en el momento oportuno. Ese es el cuidado de Dios, pero solamente cuando empiezas a poder discernir cuál es la voz de Dios, porque a veces es la voz de nuestros sentimientos, la
la voz de nuestros pensamientos, pero no es la voz del Espíritu. Hay que pedirle al Espíritu que nos enseñe a discernir cuándo Él habla y cuándo son nuestros deseos engañosos. ¿Por qué? Porque hay esa línea delgada que a veces no podemos descubrir, pero el Espíritu te hace saber y tú te vas entrenando para escuchar esa voz maravillosa de Dios que nos guía, porque la guianza de Dios nos lleva a descansar en pastos verdes, y aun aunque haya tormenta, siempre va a haber esa paz y esa tranquilidad, porque sabemos que Jesús va en la barca y que Él está formando nuestro carácter y que Él está ahí con nosotros. Pero cuando decidimos querer seguirlo, querer su voluntad y lo que Él nos ofrece, no importa por lo que tú estés atravesando hoy, no importa si lo que tú estás esperando está tardando, Dios sigue teniendo el control y Él conoce el tiempo perfecto para cada cosa y puede transformar una situación desesperada en una oportunidad de bendición maravillosa. Nuestro llamado no es entender los planes de Dios, sino confiar en su fidelidad y seguir su voz. Dios nos muestra un destino, pero no nos muestra el plan de navegación, porque Él lo va ajustando. ¿Y para qué? Para que podamos confiar. Si Él nos muestra las dificultades y nos muestra todo, vamos a perder el dulcecito sabor de la incertidumbre que nos va a llevar a confiar en Él, a buscarlo día a día para saber qué decidir. Y nosotros somos desagradecidos y vemos todo y no nos gusta, no queremos, es la verdad. Pero Dios en ese proceso de llevarnos a ese lugar va transformando nuestro carácter y nos va ayudando a estar listos para que eso que vamos a recibir sea una bendición. Si no, la vamos a desaprovechar. Cuando caminamos con Dios, nunca estamos donde estamos por accidente. Él dirige nuestros pasos y nos coloca exactamente donde podamos cumplir sus propósitos y experimentar su gracia inmerecida. Vamos a leer el texto de Juan. Los judíos rechazan a Jesús. Era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Vemos que las ovejas, nosotros llegamos a Jesús por el Padre que nos lleva a Él. ¿Para qué? Para que a través de Jesús entremos libremente al trono de la gracia, para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos nosotros la voz de Dios, Él nos dirigirá a esos lugares donde debemos estar, nos llevará con esas personas que deben estar en nuestra vida, nos sacará de lugares donde no debemos estar y nos va a ir llevando de a poco al cumplimiento de la promesa. Eso es algo maravilloso que solamente cuando lo vives lo puedes disfrutar, y yo te invito a que lo creas. Eso es real si tú lo quieres creer y quieres empezar a caminar en el Señor. Eso es para todos, así como yo puedo experimentar esa gracia hoy, tú también lo puedes hacer. Pero para yo llegar donde estoy hoy, he tenido que vivir un proceso. A veces queremos lo que el otro tiene, pero no el proceso que él vivió para llegar hasta allá. Pero no, Dios no nos va a dar algo para lo cual no estamos listos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlos, pero Jesús les respondió: yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas me apedrean?
Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Jesús le respondió: ¿y no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, ustedes son dioses. Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen: tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo solo porque dije: Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una vez más procuraron aprenderlo, pero él se escapó y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó. Y muchos se acercaban a él y decían: a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Vemos que Jesús vino a los judíos, pero ellos no creyeron. Y ellos eran las ovejas de Dios, pero ellos empezaron a ser autosuficientes y rechazaron a Jesús porque él rompía todo lo que ellos sabían. Y la lógica de Dios no es nuestra lógica. Él actúa de maneras que no podemos comprender. Entonces, es escuchar a Jesús, así sea diferente a lo que nosotros hemos pensado. Es escuchar su voz, es pedir ese discernimiento para poder ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu nos va a conducir a donde debemos estar. Es así de sencillo, pero requiere un proceso, porque nosotros no queremos morir con nosotros mismos. Y hoy, en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos al Padre y le pedimos al Padre de amor que limpie todo nuestro interior de toda rebeldía, que nos permita ver a Jesús en la Escritura, nos permita reconocer su voz de las voces falsas que nos quieren conducir por caminos diferentes a los marcados por el Padre. Que el Espíritu nos guíe y que con cada vez más fuerza podamos identificar, escuchar y seguir tu voz. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.